La sequía deja al descubierto el lecho de los embalses en las centrales hidroeléctricas del centro del país, reflejando así la gravedad de la crisis energética. El presidente Daniel Noboa declaró la emergencia en el sector eléctrico y pidió la renuncia de Andrea Robo, ministra de Energía, por el retorno de los apagones. Los aliados de López Obrador se juntan buscando aislar al Ecuador. Venezuela rompe relaciones diplomáticas con Ecuador y Colombia suspendió una cumbre bilateral. Carlos Pollitt y su hijo John usaron la venta y reparación de lujosas mansiones como mecanismo para lavar dinero de los sobornos, según la Fiscalía del Estado de la Florida. El juez de la Concordia, Ángel Lindao, destituido por devolver los bienes a Leandro Norero y vinculado en el caso Metástasis, pidió acogerse al procedimiento abreviado porque teme por su vida. A 8 años del terremoto que sacudió a Manabí y Esmeraldas, la reconstrucción ha estado marcada por la corrupción y la Contraloría ha emitido 6 informes. Rayos, truenos y una poderosa lluvia inundó Dubái. Decenas de aviones quedaron bajo el agua en el aeropuerto y las vías se convirtieron en ríos. Televistazo estelar con Juan Carlos Aisprúa. Amigos, buenas noches, bienvenidos a Televistazo Estelar. Hoy la crisis energética cambió el panorama de los ciudadanos, del gobierno y del propio presidente que declaró la emergencia del sector. Habló de sabotaje y despidió a la ministra Andrea Robo. Apagones. Bienvenidos al pasado. Los apagones cuestan el cargo a la ministra de Energía. El presidente Noboa le pidió la renuncia. Además, él habló de sabotaje sin dar nombres porque el gobierno está a días de la consulta popular. Beneficios productivos. Esta mañana el presidente Daniel Noboa tuvo en agenda un acto de entrega de becas. El salón estaba lleno, la prensa lo esperaba cuando de repente se fue la luz. Obviamente, antes de que llegara Noboa, la luz volvió. Pero ese tema, el de los apagones, fue el que se llevó el protagonismo. Hoy tomamos una decisión fuerte, una vez más, porque nos toca, que es declarar en emergencia el sector energético del país. Le pedido la renuncia a la ministra. Noboa habla de sabotaje y revela que ya la denuncia está en la Fiscalía. Y lo hacen de miserables la última semana antes de una consulta popular porque saben que la tenían perdida. Y ya que esta semana termina en consulta, hace un anuncio. Nadie a mí me va a cuentear en el último segundo de que tenemos que darle 5 horas de apagón a Guayas. Nosotros no vamos a dar más apagones esta semana. Eso lo hemos tomado como decisión. Y no solo que no habrá apagones la semana de la consulta, sino que este mes la planilla vendrá más barata. Nosotros cubriremos el 50% de la planilla eléctrica de los hogares del mes de abril. Y luego las indirectas. No daremos descanso a ninguno de estos criminales, ni a los políticos, ni a los expresidentes. Un pocotón de PhDs ahí que nos atacan, más suenan como HPs que PhDs. También agradeció a la ministra de Trabajo por la denuncia que, a título personal, hizo contra el expresidente Rafael Correa. Aunque Noboa no dijo la palabra Correa, prefirió decir ciertas personas. Que piden que sancionen a este país, que piden a las naciones vecinas que nos dejen de vender electricidad. Después de las declaraciones, el acto de entrega de becas terminó en un contexto distinto, sin apagones, sin ministra de Energía, pero con una emergencia declarada y por atender. Parte del gabinete presidencial mantuvo una reunión para tratar precisamente la crisis de energía eléctrica que atraviesa el país. Patricio Díaz cubrió la cita en el Ministerio de Energía y Minas. ¿Qué decisiones se tomaron? Patricio, adelante.
Juan Carlos, entre las primeras decisiones que tomó el nuevo ministro encargado Roberto Luque fue este acuerdo ministerial para declarar la emergencia en el sector eléctrico. Debemos comentarles que durante la jornada, cerca de las 3:30 de la tarde, llegaron hasta acá, hasta el Ministerio de Energía y Minas, varios ministros y también funcionarios de Estado que se reunieron para analizar precisamente la crisis eléctrica. Y además asumió ya el cargo como ministro encargado de energía el ministro de Obras Públicas, Roberto Luque. Ellos se mantuvieron reunidos por algo más de 3 horas y a su salida ratificó las decisiones del presidente de la República respecto de esta crisis, como el 50% de descuento en las planillas y otros temas. Ha sido una jornada larga aquí en la que los ministros no han querido dar mayores detalles de lo que serán las próximas decisiones del Ejecutivo. Escuchemos lo que dijo el ministro encargado de Energía, Roberto Luque. Esta crisis energética, la cual es el resultado de varios factores, entre ellos temas administrativos, climáticos, de planificación y de corrupción histórica. No habrá soluciones fáciles a corto plazo. Sin embargo, hemos tomado algunas resoluciones. Hoy mismo estaremos firmando un acuerdo ministerial declarando el sector en emergencia. Asimismo, hemos dispuesto la conformación de un directorio de la Agencia de Regulación y Control que ha venido dilatándose y que ha impedido la contratación oportuna de energía emergente. Algo particular que debemos comentarles que sucedió aquí fue la revisión minuciosa que se hizo a la salida de los funcionarios también, incluso quienes llevaban computadoras, igualmente la seguridad al ingreso de quienes llegaron hasta el Ministerio de Energía y Minas. De acuerdo a lo que mencionaron los ministros, salieron hacia el Palacio de Carondelet, donde tendrán una reunión con el presidente de la República para tomar medidas adicionales a lo que corresponde a esta crisis energética. Los racionamientos de energía volvieron a Ecuador pese a los anuncios de que la crisis energética se estaba paliando con un buen manejo de embalses y que los apagones estaban descartados. El discurso cambió anoche cuando se confirmó el retorno de los cortes que ya ocurrían, de hecho, desde el fin de semana, informa Luis Alfredo Zúñiga. La falta de información oportuna y la contradicción entre un anuncio y otro han generado molestias en la ciudadanía con el retorno de los apagones programados que continuaron la tarde de este martes en Guayaquil, Quito, Manta y otras ciudades, a pesar del anuncio del presidente Daniel Noboa de que finalizarían. La crisis energética salió a la luz en octubre del 2023, durante el gobierno de Guillermo Lasso, quien atribuyó el problema al estiaje. En aquel momento, al menos hubo un anuncio oficial antes de los racionamientos. Disponer cortes puntuales y temporales. Desde entonces, ya en el gobierno de Daniel Noboa y con Andrea Robo como ministra de Energía, se sabía que no estaba resuelto el problema, pero se anunciaban mejores escenarios por un buen manejo de embalses. Al menos así se afirmó en enero. Los racionamientos se suspenden hasta el 29 de febrero. El 23 de febrero parecía aún más alentador. El ministerio aseguró que los apagones se acabaron, algo que apenas el viernes ratificaba la ministra Robo. Pese al bajo nivel de los embalses, enfatizó que se hacía un buen manejo. Los apagones como tal los hemos descartado. Pese a este anuncio el domingo, sin previo aviso, al menos 10 provincias del país sufrieron apagones. Ocurrió en la mañana, la tarde y la noche. Pese a la insistencia, no hubo información, solo que era por mantenimientos emergentes. La confusión y molestias de los usuarios crecieron el lunes con semáforos apagados y negocios que no podían operar. Finalmente, a las 9:30 de la noche, se anunció lo que ya era insostenible. Los racionamientos volvieron y se anunció una reunión del Comité de Crisis Energético para evaluar la situación el miércoles. Los horarios apenas se terminaron de conocer este martes. Apagones de entre 2 y 5 horas, según el sector. Y aunque por fin hubo un anuncio, las quejas no han parado, ya que los apagones también se han dado a otras horas. Las alternativas para superar la crisis de generación eléctrica se plantearon desde el año pasado, pero ninguna está operativa. Procesos de licitación fueron declarados insubsistentes y los generadores de electricidad que se compraron a Corea ni siquiera están funcionando. Adriano Bermeo con más detalles.
Los apagones no son novedad en el país. La última crisis energética ocurrió en el gobierno de Guillermo Lasso. En octubre del año pasado, Fernando Santos Alvite planteó 2 posibles soluciones para la generación de 465 megavatios adicionales, que eran en ese momento el déficit del Ecuador. Barcos de electricidad termoeléctrica flotante y servicios de contenedores de generación termoeléctrica en tierra. 18 empresas presentaron sus ofertas. Solo 3 cumplieron con el requisito para usar full oil, que es el combustible más barato disponible para esa labor. La turca CarPower propuso traer un barco que genere 300 megavatios. La estadounidense Gamma Energy planteó instalar equipos generadores por 348 megavatios. Y United Group de Bangladesh indicó que podía generar 300 megavatios con equipos en tierra. Esos proyectos podían estar operativos en un mes. Pero no se concretó la firma de ningún contrato a pesar de que el sector eléctrico fue declarado en emergencia. El proceso quedó insubsistente con la salida de Guillermo Lasso de la presidencia. El gerente de la Corporación Eléctrica del Ecuador dijo que se retomarán esas negociaciones en los próximos días. Otra opción era que las industrias generen electricidad, se desconecten de la red pública y trabajen con su propio suministro. Tampoco ha sucedido. El país compró 32 generadores de electricidad para que produzcan 54 megavatios y hasta el momento se han recibido 8, pero ninguno está funcionando. Y para conocer los horarios de los cortes de electricidad en todas las provincias, ingresen al código QR que aparece en la parte inferior de sus pantallas y los llevará a ecuavisa.com para que puedan revisar toda la información y las noticias relacionadas con este tema. 7 países de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños respaldan la demanda presentada por México en contra de Ecuador en la Corte Penal Internacional. En esa reunión, Nicolás Maduro anunció el cierre de la embajada y consulados de Venezuela en el país, mientras que Colombia ratificó la suspensión del gabinete binacional de la próxima semana. Paul Romero con el informe. Ecuador sigue en la mira internacional por la incursión de la policía a la Embajada de México en Quito el pasado 5 de abril. Y sigue soportando efectos negativos por parte de algunos coidearios ideológicos del presidente de México, López Obrador. El mandatario venezolano Nicolás Maduro rompió relaciones diplomáticas con Ecuador 11 días después de los acontecimientos. He ordenado cerrar nuestra embajada en Ecuador, cerrar el consulado en Quito, cerrar de inmediato el consulado en Guayaquil y que regrese el personal diplomático a Venezuela de inmediato. Y el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ratificó la suspensión del gabinete bilateral que estaba previsto para el próximo lunes en Ipiales en protesta a la incursión policial. En la agenda común constaban temas de cooperación en seguridad, comercio, electricidad, transporte, entre otros. Ecuador ha violado la Convención Americana. Allí está el derecho, los derechos liberales, no los derechos de última generación. Los ha violado. Otra aliada de López Obrador es la presidenta de Honduras, Xiomara Castro. Ella llamó a consultas a la encargada de negocios en el Ecuador. Y como presidenta de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, convocó este martes una reunión virtual de mandatarios y delegados de los países miembros, en la que buscaba obtener una condena contra Ecuador. El mandatario Daniel Noboa no participó en la reunión y delegó su representación a la canciller Gabriela Sommerfeld. En general, los miembros de la CELAC no aprobaron una resolución por falta de consenso y cuestionamientos a la convocatoria. 7 de ellos sí condenaron la incursión a la Embajada de México a título personal. El presidente mexicano pidió a los países de la CELAC que se sumen a la demanda que presentó en contra de Ecuador ante la Corte Penal Internacional. Que nos acompañen suscribiendo la denuncia en el Tribunal de Justicia. Solo los mandatarios de Venezuela, Colombia, Brasil, Bolivia, Honduras, Cuba, Nicaragua ofrecieron públicamente su respaldo y abogaron por la restitución del asilo al ex vicepresidente Jorge Glass. Hasta la tarde de este martes atendieron las oficinas consulares de Venezuela en Ecuador. Los trámites en curso quedan suspendidos y la sede diplomática no ha establecido ningún protocolo para que los ciudadanos venezolanos puedan acceder a los servicios consulares. Adriana Bermeo con el informe. El cierre de la embajada y los consulados de Venezuela causó alarma entre los ciudadanos de ese país que viven en el Ecuador y que la tarde de este martes se concentraron en los exteriores de la sede diplomática en Quito en busca de información.
Algunos que solo tenían que retirar pasaportes o documentos lograron ingresar, pero no se recibieron solicitudes para ningún servicio. Tampoco se indicó sobre algún protocolo para los trámites en curso. Tenemos que esperar hasta que a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación, anuncien cuáles van a ser las disposiciones respecto a lo que va a ser la atención a las personas. Mientras tanto, todos los trámites que se realizaban en los consulados venezolanos en Ecuador se suspenden. A más de pasaportes se entregaban visas, legalizaciones y apostilla, registros de nacimiento, matrimonio y defunción, actuaciones notariales y certificados comerciales. Las oficinas atendieron hasta las 16:30 de hoy. La disposición que tiene el cuerpo diplomático es regresar inmediatamente a Venezuela. Lo que sí es claro y evidente que esto es una calamidad para la población venezolana, para quienes iban a sacar un pasaporte, para los que están en los procesos de visado y también para quienes vimos una batalla electoral para votar en las elecciones del 28 de julio, que son las elecciones de Venezuela. Y al vencérsenos el pasaporte, si esto lo cierran, ¿a dónde vamos a ir? Tenemos que regresar a Venezuela. Las relaciones diplomáticas entre Ecuador y Venezuela ya estaban fisuradas desde el 2019, cuando el gobierno de Lenín Moreno reconoció a Juan Guaidó como presidente de Venezuela, ya que consideraba que Nicolás Maduro usurpaba el poder. Maduro no nombró embajador, por lo que la relación desde ese año se manejaba en el nivel consular. En el país viven 232,000 venezolanos, según el censo del 2023. Una fuerte tormenta causó caos en Dubái. En solo 12 horas cayó el equivalente a la lluvia de un año. Se inundaron calles, estaciones de metro e incluso la pista del aeropuerto. Merlis González con las imágenes. Rayos, truenos y una intensa lluvia sorprendieron a los habitantes de Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos, este martes. La tormenta azotó la ciudad, provocando severas inundaciones que arrastraron decenas de vehículos. El tráfico colapsó. Un tramo de las vías principales quedó inundado y los conductores tuvieron que cruzar al carril contrario para evitar quedar atrapados. La emergencia también se vivió en el aeropuerto internacional, el segundo más transitado del mundo. Su pista quedó sumergida. Las operaciones fueron suspendidas por media hora, causando una ola de retrasos y cancelaciones en miles de vuelos. La inundación llegó a las estaciones del metro y en el centro comercial más grande de la ciudad, el agua se filtró por el techo, formando una cascada en una de las tiendas. Dubái tiene un clima seco y árido y los aguaceros no son frecuentes. Sin embargo, los servicios meteorológicos reportaron que este martes, en solo 12 horas, cayó el equivalente a las lluvias de un año. En 8 años, la Contraloría ha emitido al menos 6 informes que sustentan la investigación por el caso Reconstrucción de Manabí. En enero de este año se formularon cargos por presunto peculado contra Carlos Bernal y Jorge Glass, quien está recluido en la cárcel de máxima seguridad La Roca. La reconstrucción de Manabí tras el terremoto de 7.8 grados del 16 de abril de 2016 ha estado marcada por la corrupción. Fueron 3.344 millones de dólares que se presupuestaron en aquel año de devastación para restaurar a la provincia, la mitad generado por la Ley de Solidaridad que impulsó el gobierno de Rafael Correa y con la que recaudaron 1.614 millones. Hubo aumento del IVA, la contribución de un día de sueldo hasta por 6 meses para quienes ganaban más de $1.000, el pago único del 3% sobre las utilidades y el impuesto del 0.9% al patrimonio que supere el $1.000.000. Esos recursos fueron a parar a la administración del Comité de la Reconstrucción con Carlos Bernal a la cabeza y como delegado del Ejecutivo, el vicepresidente de ese entonces, Jorge Glass. 2 años después, en abril de 2018, cuando ya estaba en el gobierno Lenín Moreno, se hizo público un informe de la Contraloría sobre la auditoría a las demoliciones contratadas por el Ministerio de Transporte, cuyo subsecretario era Franklin Bernal, padre de Carlos Bernal. Según la Contraloría, hubo falta de sustento en las planillas de pagos por horas complementarias, por casi $30 millones. Era solo el inicio de las anomalías detectadas.
En mayo de 2019, la Fiscalía recibió un informe de la Contraloría sobre los contratos para la construcción del Parque Las Vegas en Puerto Viejo y la vía Manta-Coliza, cuya aprobación consta en el acta del Comité de Reconstrucción del 22 de mayo de 2017, 2 días antes de que Correa terminara su mandato. Fue un paquete de 600 contratos por cerca de 2.900 millones de dólares en un solo día. En 2020 saltaron más auditorías que revelaron la corrupción en la construcción del Hospital de Pedernales, que se suponía estaría listo ese año. Entre estas, el informe de Contraloría que detalló indicios de responsabilidad penal porque el contratista, Consorcio Pedernales Manabí, había recibido 8 millones de dólares como anticipo y luego retiró el 90% sin que avancen los trabajos. Finalmente se descubrió que ese dinero fue distribuido entre una red de corrupción que tenía como cabecilla al exasambleísta Daniel Mendoza. Y se lo robaron el dinero. Recién en 2023 ese hospital se inauguró por el gobierno de Guillermo Lasso, quien también terminó los hospitales de Chone, Bahía y Manta, afectados por el terremoto. Pero las irregularidades no terminaron. En 2021, el Plan de Reconstrucción Integral de las Zonas Afectadas por el Terremoto, PRISA, que era manejado por la Corporación Nacional de Electricidad, tuvo 2 observaciones. En cada una hubo pagos injustificados por hasta $1,5 millones de dólares en obras de Puerto Viejo, San Vicente y Bahía de Caracas. En estos 8 años, la Contraloría ha emitido al menos 6 informes que sustentan la investigación por el caso Reconstrucción de Manabí y por el que en enero de este año se formuló cargos por presunto peculado contra Carlos Bernal y Jorge Glass, este último recluido en la cárcel La Roca. En el 7º día de juicio del ex contralor del correísmo Carlos Polit, testificaron 2 administradores de empresas de su hijo John, que supuestamente destinaron el dinero de sobornos a la compra y remodelación de propiedades en Miami. Fabiola Santana sigue la audiencia. En este 7º día de juicio contra el excontralor Carlos Polit, el nombre de su hijo John volvió a ser mencionado en la Corte de Miami, esta vez en los testimonios de 2 extrabajadores de las empresas de Polit hijo, que según la Fiscalía se encargaron de comprar y remodelar 2 propiedades en Florida con dineros de los sobornos a su padre. Uno de ellos es Daniel Liste, a cargo de la remodelación de una lujosa casa de los Polit en el sector Coral Gables. La propiedad fue adquirida en 2014 por $2.7 millones de dólares por la empresa Los Pinos LLC y la remodelación costó $1 millón mediante la empresa Ibecom, también de John Polit, en la que Liste podía firmar cheques. La casa fue vendida finalmente en $4.1 millones en 2017, sin que se conozca quién se benefició de la diferencia. El segundo testigo fue Tamara Devos, administradora de la empresa de Polit, que firmó la compra del edificio de oficinas en 1900 Coral Way por $2.67 millones en 2016. La compañía que lo adquirió es 1900 Office Building LLC. Con estos 2 testigos apareció el nombre de Diego Sánchez, empresario de seguros y reaseguros, señalado por la Fiscalía de Estados Unidos como cómplice de la corrupción en la trama de sobornos, en su caso con Seguros Sucre. Según la Fiscalía, pagó $500 000 al excontralor por su ayuda para conseguir contratos de Seguros Sucre. El soborno lo pagó a una cuenta controlada por John Polit y el recibo está entre los correos de Devos con la asistente de Diego Sánchez. Sánchez dará su testimonio este miércoles, al igual que Juan Rivas Domenech, expresidente de Seguros Sucre durante la presidencia de Rafael Correa. Él ya está sentenciado por sobornos y lavado de dinero en Estados Unidos. El Consejo Nacional Electoral aprobó un conteo rápido para la consulta popular del domingo. Mediante una muestra se conocerían resultados preliminares de las preguntas. Además, el gobierno habría garantizado el suministro eléctrico para el día del proceso. Patricio Díaz tiene los detalles. El domingo, el país podrá conocer la tendencia de los resultados de la consulta popular en las primeras horas de la noche. El Pleno del Consejo Nacional Electoral aprobó este martes un conteo rápido, es decir, un resultado promedio de una muestra nacional. No habrá costo adicional por esto. Lo haríamos efectivamente con todo nuestro personal que tenemos ya desplegado en las delegaciones, básicamente con los coordinadores de mesa, que son quienes recogerían la información de la muestra que se ha determinado en este estudio y por supuesto sería transmitido por los propios canales que cuenta el Consejo Nacional Electoral esa información hacia nuestro centro de consolidación de datos. Las autoridades electorales no anticiparon una hora, pero se espera que entre las 7 y 7:30 de la noche las juntas hayan concluido el escrutinio.
y con ello se pueda dar a conocer el resultado del conteo rápido. Recuerden que también hay una metodología, hay que esperar que se estabilice la muestra, que hayan transmitido ya pues una buena cantidad de los funcionarios que estén asignados para este trabajo y dependiendo de aquello pues se publicará los resultados de conteo rápido. Mientras tanto, los resultados consolidados del escrutinio nacional que permitirán al CNE anunciar una tendencia serán dados a conocer hacia las 10:30 del domingo. La presidenta del Consejo Electoral informó también que el Ministerio de Energía garantizó la electricidad para el proceso del día domingo. De todas formas, según los consejeros, se preparará un plan de contingencia, pero advirtieron que no se pueden tener plantas eléctricas para los 4.000 recintos. El histórico edificio de la antigua Bolsa de Valores de Copenhague, en Dinamarca, fue devastado por un incendio. Actualmente era la sede de la Cámara de Comercio y su fachada tenía meses cubierta para ser restaurada. Las imágenes con Iliana Suárez. El fuego inició a las 8 de la mañana de este martes en la antigua Bolsa de Valores de Copenhague, uno de los edificios más emblemáticos de la capital danesa. Los servicios de emergencia y los bomberos acudieron para apagar el fuego, así como decenas de voluntarios y reclutas de la Guardia Real, que sacaron grandes cuadros y otras obras de arte que se exhibían en el sitio. Además, quienes estaban ahí fueron evacuados a tiempo. También fueron desalojadas por precaución varias secciones del castillo de Christiansborg, sede gubernamental ubicada a pocos metros. El edificio de 400 años de antigüedad contaba con una aguja que tenía la forma de las colas de 4 dragones entrelazadas. El sitio estaba en remodelación y cuando se produjo el incendio, se derrumbó. La estructura funcionó como bolsa de valores hasta 1974. Actualmente era la sede de la Cámara de Comercio y su fachada llevaba varios meses cubierta por andamios para ser restaurada. En Estados Unidos, cámaras grabaron a 2 hombres dañando formaciones rocosas antiguas en el área recreativa nacional del lago Mead, cerca de Las Vegas, en Nevada. Los responsables lanzaron rocas rojas por la pendiente de un acantilado que tardó decenas de miles de años en formarse. Los guardaparques pidieron ayuda al público para identificar y ubicar a los sospechosos. Israel moviliza sus tropas al norte hacia la frontera con Líbano, país donde opera la guerrilla de Hezbollah, luego de que 2 drones con explosivos fueran lanzados hacia su territorio. El grupo extremista dijo que atacó un sistema antimisiles israelí y que 3 personas quedaron heridas. Al mismo tiempo, Israel reúne a su gabinete de guerra por tercer día para definir el momento y el alcance de la respuesta que dará al masivo ataque con drones y misiles que Irán lanzó el fin de semana. Continúa el juicio contra el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. En esta etapa se seleccionan a los 12 miembros del jurado. De los 96 aspirantes, más de 50 fueron descartados cuando dijeron que no podían ser justos e imparciales. Según juristas, esto evidencia las complicaciones que surgen cuando el acusado es un expresidente que también es candidato a la reelección. Trump enfrenta 34 cargos por falsificación de registros de sus empresas para ocultar el pago de $130,000 a la ex actriz de películas pornográficas Stormy Daniels para comprar su silencio respecto a una relación que sostuvieron años atrás. El Pleno del Consejo de la Judicatura suspendió por 3 meses a un juez de la Unidad Judicial Multicompetente en El Oro y a un secretario de la Unidad Judicial Multicompetente en Manabí. Ambos fueron vinculados a una investigación por delincuencia organizada en el caso denominado Plaga que lleva la Fiscalía General del Estado. Según las autoridades, ellos habrían cometido infracciones graves y gravísimas determinadas en el Código Orgánico de la Función Judicial. 700,000 nuevos turnos habilitó la Agencia Nacional de Tránsito para que los usuarios puedan obtener sus licencias de conducir entre el 1 de mayo y el 31 de diciembre de este año. Quienes requieran un espacio para tramitar por primera vez ese documento, solicitar su renovación o duplicado, debe ingresar al sistema virtual de turnos de la ANT y sacar cita para el trámite en cualquiera de las 55 agencias que tiene la entidad.
Las lluvias del fin de semana en Esmeraldas formaron enormes grietas y provocaron el hundimiento de la calzada en la vía Esmeraldas-Quinindé, donde circulan a diario aproximadamente 20.000 vehículos. Elena Velasco con las imágenes de las afectaciones. En el kilómetro 71 de la vía que conecta a Esmeraldas con Quinindé y Santo Domingo, las grietas se extienden a 50 metros de longitud y 1,5 metros de profundidad. La situación se agravó con las lluvias registradas el fin de semana, cuando se represó agua en la carretera y empezó a hundirse parte de la calzada a la altura del recinto El Mirador, de la parroquia Cube del cantón Quinindé. En la zona hay 5 viviendas, 2 tienen aberturas en los portales y áreas laterales. Por esta vía circulan a diario unos 20.000 vehículos. Por ahora, un solo carril está habilitado. Y así estamos trabajando, con el peligro. Demasiado peligroso, más cuando llueve. Desde las 8 de la mañana de este martes, personal del Ministerio de Transporte y del Cuerpo de Ingenieros del Ejército acudió a la zona para retirar escombros y armar pequeñas zanjas para evacuar el agua. Vamos a hacer un reciclaje del material y crear una plataforma en el sector. De acuerdo al Ministerio de Transporte, los trabajos en el kilómetro 71 de la vía se extenderán hasta el sábado. A lo largo de los 95 kilómetros de la carretera Esmeraldas-Quinindé, existen 34 puntos críticos. En Guayaquil se estrenará Mi Señora Niñera, una comedia inspirada en una serie televisiva. Además, 32 obras del escultor ecuatoriano Paul Palacio Colman se exhiben por primera vez en la Casa de la Cultura Núcleo Azuay en Cuenca. Estefanía Arias con la agenda cultural. La Banda Sinfónica Metropolitana de Quito inicia un ciclo de 4 conciertos denominado Facetas, donde entonará varias piezas musicales. La Divina Comedia será el primer show de este programa, que presentará un repertorio de corte académico. El espectáculo será en el Teatro Nacional Sucre, en la capital, este jueves 18 a las 19 horas. Siempre se lo he querido decir, pero... La afamada serie La Niñera llega a las tablas. Mi Señora Niñera estará en el Teatro Las Cámaras, en Guayaquil. Una comedia dirigida por Jorge Toledo e interpretada por Paola Farías, Fran Bonilla y Miriam Murillo. Las funciones serán el viernes 19 y sábado 20 a las 20:30. 32 obras del artista Paul Palacio Colman se exhiben por primera vez en 2 salas de la Casa de la Cultura Núcleo Azuay en Cuenca. La muestra, denominada Soledad, Contemplación, Silencio, está conformada por esculturas y medallones de bajo relieve con materiales de fibra. La exposición gratuita estará abierta hasta el 10 de mayo, de martes a sábado, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. El 7 de marzo, Televistazo dio cuenta de la presentación del caso Purga, en la cual la fiscal general del Estado dijo que Allenbert Vera y Daniel Salcedo eran amigos. El expresidente del Consejo de Participación Ciudadana replica la aseveración de Diana Salazar. Quiero ser enfático. No conozco a Daniel Salcedo ni a Mayra Salazar. Nunca ni siquiera hemos hablado por teléfono o tenido ningún tipo de vínculo, ya sea laboral, social o académico, o peor, de ningún tipo de trabajo. No los conozco y esto es una absoluta mentira. Un adolescente de 14 años fue detenido tras ser acusado de asesinar con un disparo en la cabeza al conductor de un bus en Guayaquil. Otro hombre fue capturado por el mismo caso. Merlin Ochoa informa sobre este hecho que ha consternado al país. Por menos de $10, Milton Rivera, de 56 años, recibió un disparo en la cabeza y el pecho cuando conducía un bus de la línea 45. Su hija estaba junto a él y suplicó que no lo asesinen. Ocurrió a las 8:30 de la noche de este lunes en las calles Chambers y la 41 en el suburbio de Guayaquil, cuando 3 delincuentes se subieron al vehículo. Luego se levantaron de sus asientos y asaltaron a los pocos pasajeros que estaban a bordo. 1 hora después, a las 10 de la noche, la policía capturó a 2 de los 3 ladrones. Uno de ellos tiene 14 años y fue el que disparó. Según los agentes, su ropa aún estaba manchada de sangre. Se les encontró
al interior las 3 vainas percutidas de los calibres 38 de la arma que fue utilizada en el asesinato del conductor. El chofer estaba a 2 cuadras de llegar a la estación del bus y él, al igual que los sospechosos, vivían en la zona. Los compañeros de la víctima están consternados y atemorizados, pues denunciaron que en 4 ocasiones han sido asaltados por los mismos delincuentes. La policía informó que por medio de los videos de seguridad ha identificado al tercer implicado. Se trata de un hombre de 23 años que tiene las armas usadas en el crimen. En Ecuador, en los últimos 4 meses, se incrementaron las detenciones de adolescentes vinculados a delitos de 410 a 483. Ellos permanecen aislados en centros del Servicio de Rehabilitación Social. Bessie Granja con el informe. Cada día en Ecuador más menores de edad están vinculados a delitos graves. Una de las sentencias recientes fue por terrorismo cometido por 2 adolescentes de 15 y 17 años. Ambos el pasado 9 de enero participaron en la incursión armada a las instalaciones de TC Televisión en Guayaquil. Ambos recibieron la pena máxima de 8 años, impuesta por tratarse de adolescentes infractores. También en febrero pasado, un adolescente de 17 años fue condenado por el mismo delito, pues en diciembre de 2023 lanzó un explosivo contra un edificio en Esmeraldas. Según cifras del SNAI a escala nacional, en los 10 centros de adolescentes infractores CAI, permanecen hasta el pasado 15 de marzo 483 menores de edad. De esa cifra, aproximadamente 280 fueron sentenciados por delitos graves como violación, robo y asesinato. El número incrementó en unos 70 casos en los últimos 4 meses y evidencia el reclutamiento de estos menores por parte de grupos del crimen organizado. Los adolescentes aislados por delitos o contravenciones se someten al modelo de atención restaurativo que promueve su rehabilitación. Sin embargo, se desconoce cuántos cumplen satisfactoriamente este proceso para reintegrarse a la sociedad. Los robos en las carreteras del país incrementaron en 151% de enero a abril de este año. La mayoría de estos atracos ocurre durante la mañana y las tardes. Merlin Ochoa con más información. Los robos en las carreteras del país siguen en aumento, subieron en un 151%. Pasaron de 41 de enero al 8 de abril en 2023 a 103 en el mismo periodo en 2024. Los conductores de carga pesada que trasladan los productos en tráilers y camiones son las principales víctimas. Según el gremio, la mayor cantidad de atracos ocurre en 4 sectores. En la provincia de Manabí se dan en la vía El Carmen Flavio Alfaro y en la carretera Manta Rocafuerte. En la provincia de Los Ríos, los robos se dan en el eje vial de Babahoyo Quevedo y en Guayas, en la vía La Troncal, El Triunfo. En este último lugar, el pasado 2 de abril, 4 policías fueron baleados y un guardia de seguridad murió en un frustrado robo de cacao de exportación. 6 de cada 10 robos en los ejes viales o carreteras se dan durante la mañana y tarde. La policía indica que las organizaciones que se dedican a este delito también son parte de bandas criminales que trasladan cocaína, por lo que usan fusiles para amedrentar a las víctimas. Marzo fue el mes con más robos en las vías. El presidente de la Corte Provincial del Guayas acogió los elementos de convicción presentados por la Fiscalía y dictó prisión preventiva para Dalton Narváez, exalcalde de Durán, por presunto peculado, y dispuso a la policía su inmediata ubicación y captura. Este martes, vía telemática, se instaló la audiencia de formulación de cargos contra Narváez dentro de la investigación de la Fiscalía por los contratos relacionados con el sistema de conducción de agua potable de El Chobo. Narváez tuvo 3 periodos en la alcaldía de ese cantón, desde el año 2008 al 2009, y desde 2009 a 2014 y de 2019 hasta el año 2023. Apagones. Bienvenidos al pasado. La crisis de generación eléctrica se agrava porque los ríos están secos.
y el nivel de los embalses de las hidroeléctricas cae y no garantizan que se pueda cubrir la demanda nacional de electricidad. Francisco Garcés muestra las impactantes imágenes. Este es el panorama en los afluentes y en el río Paute, en donde se encuentra el complejo hidroeléctrico más grande del país. Son 4 centrales con capacidad de producir 2.000 megavatios. Dependen del agua que baja por el Paute, pero sus niveles son los más bajos que se han registrado desde que inició el estiaje en octubre pasado. Una muestra es Mazara. El nivel de su embalse cayó a 2.108 metros, por debajo del mínimo de operación segura fijado en 2.115 metros. Esa central puede producir 170 megavatios, pero con solo un generador en operación aporta cerca de 55 megavatios. Lo mismo pasa en Amalusa, embalse de la central Paute Molino. Su nivel se encuentra en 1.974 metros, uno por debajo de la cota de operación mínima. Tiene 10 turbinas generadoras con capacidad para 1.100 megavatios, pero este lunes solo llegó a 577. La caída de los niveles de agua se traduce en la reducción de la producción hidroeléctrica. En las 4 centrales del Paute, la caída fue del 30% en 4 días. Pasó de 1.439 megavatios por hora a 1.014. Es una muestra de la situación de la generación del país, que mantiene un déficit de 475 megavatios y que depende de las hidroeléctricas y también de la importación de energía. Entre octubre y diciembre del año pasado, Colombia abasteció del 6,4% de la energía que requería el Ecuador. Esa cifra fue bajando paulatinamente y ahora ya no se cuenta con ese aporte después de que el gobierno de ese país decidió suspender las ventas debido a que su generación también está a la baja por la sequía. Así, cubrir la demanda de electricidad del país depende más que nunca de que llueva en los próximos días en las regiones en las que se ubican las principales hidroeléctricas. El presidente Daniel Noboa encargó el Ministerio de Energía a Roberto Luque, actual ministro de Transporte y Obras Públicas. Con la declaratoria de emergencia se podrá acelerar procesos de contratación de energía, pero expertos señalan que la medida no soluciona los problemas de fondo. Informa Luis Alfredo Zúñiga. Luego de la declaratoria de emergencia eléctrica, el presidente Daniel Noboa emitió el decreto ejecutivo 222. El documento ratifica la renuncia de Andrea Rombo al Ministerio de Energía y se encarga esta cartera de Estado al actual ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque. El gobierno le encomienda ser firme, pues se aseguró que los problemas energéticos se dan por la falta de firmeza para combatir la corrupción y la incapacidad en el sector. Pero, ¿qué implica una declaratoria de emergencia? Hasta el cierre de este reportaje, no se emitió un acuerdo ministerial, tal como se hizo en octubre del año anterior, en el gobierno de Guillermo Lasso. Ahí se definían las disposiciones para enfrentar la crisis. Sin embargo, cuando esto se cumpla y la medida esté en curso, se podrá contratar las obras, bienes y servicios que sean necesarios, incluso con empresas extranjeras, tal como se establece en la Ley Orgánica de Contratación Pública. 3 ciudades sufren los estragos de los cortes de energía. Propietarios de negocios se quejan por el daño de víveres ante la falta de refrigeración. Sin clientes. Así estuvieron esta mañana decenas de negocios del sur de Guayaquil debido a la suspensión de energía eléctrica. Felipe Mesa arregla electrodomésticos, mientras Kelvin Martínez da servicio técnico a motos eléctricas. Porque estamos aquí de brazos cruzados porque no se puede hacer nada. También tengo que poner a carga las motos, a veces tengo que usar herramientas que necesitan la energía y no puedo usarlas porque no hay luz. Durante 6 horas, 52 semáforos se apagaron en el centro de La Tacunga. La suspensión del servicio eléctrico en esa ciudad tomó por sorpresa a 140 agentes de control de movilidad, que fueron insuficientes a criterio de los conductores. Propietarios de tiendas de abasto se mostraron preocupados tras la pérdida de sus productos por la falta de refrigeración. Que yo vendo carnes, vendo embutidos y totalmente se están dañando por el hecho de que el día apagón y la noche apagón. Centros odontológicos reprogramaron sus citas médicas por la falta de energía. A escala nacional también se registraron intermitencias en los servicios de telefonía celular e internet, afectando la conectividad de millones de usuarios.
Y el sector productivo nacional pierde decenas de millones de dólares diariamente cada vez que hay apagones. La experiencia vivida el año pasado les afinó el cálculo de las afectaciones que hoy se repiten, informa Lenín Artieda. Cuando hay apagones, los más afectados resultan ser los sectores productivos. Entre el comercio y la industria se consume el 56% de la oferta energética nacional. Esa afectación se traduce en pérdidas económicas. La última referencia son los cortes del 2023 que se dieron entre fines de octubre y mediados de diciembre. Allí, por ejemplo, los exportadores acusaron pérdidas por 400 millones de dólares y daban cuenta que las desconexiones eléctricas impiden que las cadenas de frío funcionen plenamente, afectando la inocuidad y la bioseguridad de sus productos. Pero además, la reprogramación de las jornadas incrementó entre el 50 y el 100% el valor de las horas de trabajo para poder compensar la producción. Claro, eso cuando se conoce el horario en que se van a dar los apagones. Lo que hoy está sucediendo es inclusive mucho más grave, porque no solo que no tenemos la previsión del 2023, sino que la magnitud de los cortes en el primero o segundo día han llegado hasta triplicar las horas de lo que vivimos en 2003. Es decir, esa pérdida de 10 millones de dólares diarios pudiera ser aún superior. Al finalizar el 2023, la Cámara de Comercio de Guayaquil estimaba que en el primer mes de apagones, los 21 sectores de la economía que estimaban vender 931 millones de dólares alcanzaron apenas ventas por 237 millones. Hace 5 meses también, la Cámara de Comercio de Quito indicaba que una empresa mediana o grande perdía entre 28.000 y 30.000 dólares por hora sin electricidad. Porque no solo se les incrementa el gasto en personal, sino que también los equipos se ven afectados y daban cuenta, además, de un incremento de la inseguridad. A todo esto se debe sumar la merma en la competitividad, porque en la región otros países están preparados para estas contingencias. Operar en Ecuador implica esa desventaja, estar expuestos a que un fin de semana cualquiera suene el teléfono notificando la crisis. De la ministra, ahora saliente del ramo, para decirnos que se encuentran ante esta situación urgente y que nos piden que las industrias se desconecten de la red pública, funcionen en autogeneración por lo menos al 50% de manera voluntaria, algo que es imposible en nuestro país. ¿Por qué? Porque estructuralmente no contamos con esa capacidad de autogeneración. El país no está diseñado para ello, ni las crisis se solucionan improvisando. Sin embargo, la mayoría de los gremios hoy prefirieron mantener el silencio, no quisieron salir a reclamar lo justo y prefirieron asumir el golpe. Dicen que cualquier cosa después de lunes, para que nadie interprete su reclamo como una oposición a la consulta. Y para conocer los horarios de los cortes de electricidad en todas las provincias, ingresen al código QR que aparece en pantalla, que los llevará a ecuavisa.com para que ahí puedan revisar las noticias y toda la información relacionada con este tema de los apagones. El juez que le devolvió la mansión a Leandro Norero pidió acogerse al procedimiento abreviado en el caso Metástasis porque asegura que su vida y la de su familia está en peligro. Con él son 5 los procesados que han aceptado su participación en los hechos. Luisa María Heredia con el informe. Ángel Lindao, el destituido juez de la Concordia que le devolvió los bienes que le incautaron a Leandro Norero, como la mansión en San Borondón, quiere acogerse al procedimiento abreviado. Es el 5º procesado por delincuencia organizada que está dispuesto a reconocer su participación en los hechos que se investigan en el caso Metástasis. La tarde del lunes, al ampliar su versión, aseguró que su vida corre peligro. También su familia, pues según narró antes de emitir el fallo a favor del narcotraficante, le enviaron una foto de su hija, lo que lo habría obligado a actuar de forma ilegítima. Sin embargo, en su testimonio anticipado, Eli Beangulo, hombre de confianza de Norero, aseguró que Lindao era uno de los denominados jueces suicidas que integraban la red, a los que el equipo legal del patrón les pagaba. Incluso Angulo contó que uno de los abogados de Norero, Cristian Romero, le hacía videollamadas constantemente a Lindao para darle indicaciones. Por ejemplo, que no le permite intervenir en la audiencia en que se logró la devolución de la mansión a la fiscal que llevaba el caso por lavado de activos contra el narcotraficante. Efectivamente se dio la audiencia. El señor Lindao no le permitió la palabra a la fiscal Lidia Sarabia. Incluso hizo un llamado de atención y por medio de una resolución de acción de protección con medida cautelar, solicitó la devolución de dicho bien inmueble. Al ex juez se le dictaron medidas
medidas cautelares por el caso Metástasis, pero cumple prisión preventiva desde que fue detenido por el caso Plaga. El secretario judicial Cristian Sánchez y los policías en servicio activo Neiser Mazón, Gabriel García y Héctor Paredes también solicitaron acogerse al procedimiento abreviado. El agente Paredes precisamente rendirá testimonio anticipado el próximo jueves 2 de mayo. Lo hará luego de Alex Palacios, quien fue asesor en la Corte Nacional de Justicia de Wilman Terán. La fiscal general Diana Salazar, casi al final de la instrucción fiscal, solicitó al juez de la causa que se escuche en audiencia ambos testimonios. Ellos ya forman parte del programa de protección de víctimas y testigos, pues recibieron amenazas. Comandantes de las Fuerzas Aéreas de 15 países se reúnen en Quito. Los oficiales definen estrategias de cooperación para ayuda humanitaria en casos de desastres naturales. Paul Romero con el informe. Quito es la sede de la cita de comandantes de las Fuerzas Aéreas de 15 países como Estados Unidos, Brasil, Colombia, Chile y Argentina. Desde este martes, los jefes militares buscan acuerdos para el uso de tecnología satelital e intercambio de información para operaciones aéreas en todo el continente. El objetivo es mejorar la vigilancia, alerta temprana y respuesta inmediata para ayuda humanitaria en casos de desastres naturales. Durante estos 3 días habrá diferentes actividades, talleres, intercambio de información, actualización de protocolos, de doctrina en cuanto a estas tareas. En la reunión que terminará el próximo jueves, cada delegación expondrá la capacidad operativa de sus fuerzas aéreas para coordinar y responder a los llamados de emergencia humanitaria. El sistema de asistencia se activó en febrero de este año para sofocar los incendios que azotaron a Chile y Colombia. En el caso de Ecuador se activó durante el terremoto de Manabí y Esmeraldas en 2016. La famosa obra Requiem será interpretada por 190 artistas en el Teatro San Gabriel en Quito. Los ensayos para este concierto empezaron en diciembre de 2023 y hay 2 fechas de presentación, como nos cuenta Estefanía Arias. Se trata de una de las obras sacras más famosas del mundo, que se presentó por primera vez en 1874. Requiem, del artista italiano Giuseppe Verdi, que será interpretada en el Teatro San Gabriel en Quito y pondrá sobre el escenario a 120 cantantes y 70 músicos. Básicamente para muchos musicólogos es como una ópera con un texto sacro. En el concierto, dirigido por los hermanos Iván Acosta y Juan Pablo Acosta, estarán la Orquesta Sinfónica Ciudad de Quito y la Orquesta Nina Kuru, así como 5 agrupaciones de coros y 4 solistas. En el Teatro San Gabriel nosotros vamos a ver toda la estética que se ha propuesto para la obra, lo que quiere decir las telas, los colores, los vestuarios, los objetos, los accesorios. Adicionalmente vamos a usar los recursos tecnológicos del teatro, que son las pantallas, para poder a través de eso, en primer lugar, pasar el texto para que las personas sepan lo que está cantando y en segundo lugar, potenciar el sentido simbólico de la obra. Los ensayos para este concierto comenzaron en diciembre de 2023. Comprende de 7 partes y en cada una de ellas Verdi ilustra sus reflexiones sobre la muerte, por lo que seguirán afinando voces e instrumentos para presentarse el 24 de abril y 2 de mayo a las 20 horas. Un grave problema de congestión vehicular y movilidad afronta Ibarra por la ausencia del paso lateral. Una obra paralizada desde hace 8 años y con la que se pretendía desviar a 17.000 vehículos del centro de la urbe. Cristian Tinajero con el reporte. 12 de los 781 kilómetros de la vía panamericana atraviesan Ibarra. Esa es la única vía de acceso hacia Carchi en el norte o hacia Pichincha en el sur. Los carros que van de Quito a Tulcán o a Colombia ingresan por el sector La Florida, pasan por el centro y salen de Ibarra por Socapamba. Esto produce una sobrecarga de vehículos en el centro de la capital imbabureña. De los 77.000 vehículos que circulan cada día, 17.000 solo pasan y son sobre todo camiones con mercadería. El paso lateral, que se paralizó en 2016, hubiera servido para desviar el tráfico desde Chorlaví en Ibarra, pasando por Imbaya, hasta salir por el sector de los Cañaverales. El ingreso norte se ha convertido en un cuello de botella. La ciudad necesita urgentemente un bypass para desviar el flujo vehicular. Cada fin de semana nuestros agentes aplican un contraflujo para que el tránsito fluya, pero a veces los esfuerzos son en vano.
Marcos Méndez, presidente de la Asociación de Transportistas Pesados de Carchi, dice que 5.000 camiones y trailers de su gremio toman esta ruta a diario. Realmente nosotros somos quienes estamos afectándole no solo al tráfico, sino también le estamos dañando su infraestructura vial. Durante los fines de semana y feriados la situación se complica más. Cruzar un tramo de 5 kilómetros por el centro de Ibarra, donde habitan alrededor de 100.000 personas, puede tomar 90 minutos, porque en estas fechas arriban hasta 25.000 vehículos adicionales. La exalcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, asegura que no hubo nepotismo durante su gestión, como determinó Contraloría, ya que no contrató a ningún familiar. En un video acusa a Jaime Nebot y al actual alcalde Aquiles Álvarez de contratar a familiares de concejales y directores del Cabildo. Luisa María Heredia con las reacciones. En un video de más de 3 minutos, la exalcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, reaccionó al informe de Contraloría que determina que en su administración hubo nepotismo. En su defensa plantea 2 argumentos. Primero, que ningún familiar suyo fue contratado en el Cabildo durante su gestión. Segundo, que los parientes de concejales que estaban en la nómina ingresaron en la administración de Jaime Nebot. Familiares de los concejales fueron heredados de la administración anterior a la mía. Un ejemplo de ello fue el concejal Leopoldo Vaquerizo, cuyo hermano, Efrén Vaquerizo, simultáneamente era un buen director de vía pública. Ese mismo caso se repitió con Marco Toro Espinosa y Mario Toro Espinosa, también con Patricio Medina Zambrano y Rodrigo Medina. Pero en su informe Contraloría no hace alusión a esos funcionarios, sino a otros. Mayra Montaño Huizamano, concejal, cuyos hermanos, hija y cónyuge estaban en la nómina del municipio. Y Egis Caicedo, concejal en el periodo de Viteri, que tras ser reelecto renunció. 2 de sus hermanos también estaban trabajando en el Cabildo. De hecho, en su cuenta de X, Nebot precisó que ni Montaño ni Caicedo fueron concejales ni servidores municipales en ninguna de sus administraciones. A Caicedo, Viteri lo menciona al afirmar que en la gestión de Aquiles Álvarez sí hay nepotismo. En la actual administración de la alcaldía de Guayaquil existen funcionarios municipales con parentesco directo, trabajando simultáneamente, según el último informe publicado por Transparencia del municipio de Guayaquil. Así tenemos, por ejemplo, Egis Caicedo Quiñones y Nita Caicedo Quiñones, también Segundo Caicedo Quiñones y Patrick Caicedo Quiñones. Al respecto, Álvarez también se pronunció. Está solo la hija de la Bombón, que está en el municipio porque está embarazada, así que no podemos hacer nada al respecto. Ahí, respecto a lo del señor Caicedo, Egis renunció en su momento y no hay ningún tipo de problema. La exalcaldesa tampoco se refirió a la exdirectora de Talento Humano, Priscila Salcedo, quien según Contraloría contrató a una prima, un cuñado y a 2 hermanos, y a quien Viteri le firmó un poder especial en febrero de 2020 para darle la facultad de suscribir contratos de servicios ocasionales y acciones de personal, sin que nadie se lo deba autorizar. 3 equipos de jóvenes ecuatorianos viajarán a Dallas, en Estados Unidos, para participar en el concurso mundial de robótica. ¿Qué propuesta llevan en un torneo que durará 6 días? Valeria Navarro con los detalles. Antonia, Ariel, Joaquín, Rebeca y Mateo tienen entre 12 y 14 años. En equipo construyeron un robot que recoge cubos de plástico y los coloca en una canasta. Ellos fueron los ganadores del Torneo Nacional de Robótica, en el cual participaron 700 equipos. El 28 de abril viajarán a Dallas, Texas, donde competirán con 4.000 jóvenes del mundo. Ese torneo durará 6 días. La robótica es el futuro del mundo actualmente y las carreras van en base a eso, ingeniería electrónica, ingeniería mecatrónica, todo eso. Y la verdad es que me gustaría hacer algún día algo de esa profesión. 4 meses tardaron en elaborar su proyecto y aspiran a situarse entre los 20 mejores del mundo, pues hasta ahora el mejor puesto alcanzado, entre otros torneos internacionales, es el 36. Ellos saben que competir contra Japón o Alemania no es fácil. En el equipo, cada estudiante se encarga de una función. Y pues mi rol fue de programadora en la categoría de Skills, que fue fundamental para poder ganar esta competencia. Básicamente yo hice el programa del código, hice el código para poder que el robot funcione autónomamente. Ecuador
estará representado por 2 equipos más. El domingo 21 de abril se esperan lluvias de moderada y alta intensidad en varios sectores del país. Según el INAMI, esto ocurrirá principalmente en la sierra y en la Amazonía. En el caso de la costa Esmeraldas, tendrá lluvias de nivel alto y muy alto en las próximas horas. Gracias por su sintonía y confianza de siempre, amigos. Mañana en contacto directo estarán Marco Acuña, presidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos de Pichincha, para analizar las salidas a la crisis energética una vez que fue declarada la emergencia. También Walter Spurrier, analista económico, para evaluar por qué no despegue el sector de la construcción a pesar de la reducción del IVA al 5% en ciertos materiales. Gracias por habernos acompañado en esta emisión de Televistazo. Buenas noches.